Buen día para todos. Comenzamos una nueva temporada de su programa Las Américas en Elecciones, con un formato renovado, con un formato donde ustedes podrán tener mucha información sobre el tema electoral. Me acompaña en esta ocasión mi compañero César Menéndez. César, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están presentes. Nosotros están compartiendo Sacha Tirador y Cristian Mancera, analistas políticos de aquí del sur de la Florida, que nos van a explicar todo el proceso de elecciones en el condado, que van a ocurrir en 4 municipios del condado de Miami-Dade. Sí. Que son exactamente Hialeah, Miami, Miami Beach y Homestead. El tema que tiene que ver con Miami es bastante interesante, ya vamos a entrar en materia, pero antes mi compañero César estuvo en Hialeah realizando una encuesta para ir calentando motores y saber y medir cómo está nuestra gente respecto a estas elecciones del 5 de noviembre. Ayer estuvimos en las calles de Hialeah, tratamos de tomar una impresión de los residentes, de los votantes de Hialeah, y le hicimos una única pregunta porque como todo es tan amplio, es bastante difícil poder recoger el sentimiento en una pequeña encuesta, pero tratamos le preguntamos a los residentes qué ellos opinan de qué les podrían decir a sus políticos si los tuvieran presentes. Por favor, si puede rodar este pequeño video. Nosotros, de nuestro dinero, los políticos se benefician de nuestros taxes. Ellos sí tienen buen seguro médico, buen retiro, tienen todo bueno, y nosotros, el pueblo, que trabajamos día a día, no podemos faltar un día de trabajo porque ya la economía de nuestra casa sufre más. El tráfico. El tráfico es lo más... El tráfico y... Bueno, más bien también los salarios un poco bajos aquí, pero el tráfico es lo que más afecta generalmente para llegar al trabajo. Uno tiene que estar muy apurado porque sales con tiempo y el tráfico algunas veces te atrasa. Que la comunidad es lo primero que tienen que ver, las personas que están viviendo en esta comunidad, y principalmente los toles, esos que están pagando ahora, que son muy caros, y hay muchas personas que no pueden pagar esos toles. Eso no creo que esté bien. Ahí en el 826 lo que hicieron, no lo veo bien. Y por la ciudad no tengo problema porque el alcalde está dirigiendo la ciudad muy bien y yo estoy muy conforme con el alcalde. Bueno, el crimen que se está incrementando y mucho tráfico. Las aceras que están rotas. En mi casa están rotas. Las aceras que están rotas. Bueno, el problema de la alcantarilla, que están cobrando agua, me parece que demasiado, tú sabes. Le dice que están reparando, pero están cobrando agua un poquito más. Sí, tráfico también, el tráfico está violento, sí. Más bajos los precios para vivir aquí. Los precios de los apartamentos son un dolor en el bolsillo. Que se preocuparan un poco más por las cosas de las personas que no tienen recursos y mejorar las calles, esas cosas. La cuestión de los expressway que están cobrando muy caro. Que bajan un poco los precios de la renta, todas esas cosas, ¿entiendes? Esa serie de cosas que favorezcan a los ciudadanos. No, que quiten al que no sirva. Que quiten al que no sirve, que pongan al que. Pero que acaben de poner el que no se equivoquen más con el de al lado, porque es verdad que es la misma situación todo el tiempo, es la misma situación, así que mejore la cosa, porque mi hermano, figúrate, aquí en Hialeah que trajera toda la factoría para atrás de nuevo, que esto está en candela desde que se fueron las factorías. Aquí no hay, aquí no hay vaya, no hay nada de amarrar la chiva, papá. Bueno, la renta está muy... Como ves, una de las grandes quejas de los residentes de la Florida, no todavía, ¿sí? De los residentes de la Florida es precisamente el tráfico y el agua, ¿no? Si uno de los políticos en su campaña lleva la resolución de estos problemas, ¿crees que esto puede ser válido para que sea el elegido? Bueno, el político que a nivel municipal le promete a los votantes que le va a arreglar el problema del tránsito le está mintiendo.
porque el problema de tránsito, para poder arreglarlo, en sí tiene que ver con el condado Miami-Dade. Y tienen que ver con nuevas carreteras, tiene que ver con lo que han prometido los políticos que aspiran a puestos condales desde que yo tengo uso de razón, que es cambiar el timing, el tiempo de los semáforos. O sea, no es una de las propuestas. El tráfico en Miami-Dade County se va a poner peor cada día que pase porque van llegando más personas. Así es. Y no fue previsto Miami-Dade County para tener tantos residentes como tienen en estos momentos. Nosotros no tenemos un sistema de tránsito para apoyar la cantidad de personas que tenemos acá. Muchas gracias, Sacha. Es una de nuestras invitadas a este programa. Y también quería transmitirle y hacerle la misma pregunta a Cristian Mancera, un colombiano, también analista político, muy reconocido en nuestro medio del sur de la Florida. Cristian, el tema del tráfico, tú que vives, por ejemplo, tú vives en Kendall, creo que es álgido, es muy importante buscarle una solución en diferentes partes del condado, porque entiendo que la gente de lo que más se queja precisamente es de eso, y también de esa costumbre bastante común de querer poner cada día más peajes para sacarle más dinero a la gente, que son, como todo el mundo lo sabe, unos impuestos disfrazados. Bienvenido, gracias. Sí, un placer. Y bueno, coincido con lo que decía Sasha. Yo creo que depende, frente al tema del tráfico, depende cómo se plantea el tema y las alternativas. Yo creo que lamentablemente hoy por hoy Miami-Dade y algunos sectores municipales cuentan con unos liderazgos del siglo XX, lamentablemente, y no es un tema de descalificar, sino es un tema de visión. Entonces, hoy por hoy la ciudad necesita una visión del siglo XXI, y no con eso vamos a excluir obviamente a políticos que tienen experiencia, pero esos políticos que tienen experiencia ya es hora que se monten en el bus del siglo XXI, de generaciones como la mía, generaciones que vienen atrás mío, de que piensen de una manera diferente. Entonces, teniendo en cuenta lo que decía ella, hay maneras de resolver los problemas que son cosas sencillas que se pueden hacer sin tanta politiquería. Entre esas, por ejemplo, en Kendall podríamos completar la extensión que se ha planteado. Me parece que es una idea que muchos se oponen, pero es una alternativa. ¿Para qué? Para despejar el tráfico tan horrible que hay sobre la Kendall Drive. Y ya al hacer esa vía, vamos a tener una alternativa para poder plantear alternativas de transporte, por ejemplo, como un tranvía, otras alternativas. Lo que pasa es que lamentablemente, como lo decía ella, quien se imaginó a Kendall nunca se imaginó que iba a tener tanta gente. Quien se imaginó a Miami-Dade tampoco pensó que íbamos a tener este flujo de ciudadanos, o sea, constante. Pero eso no es excusa o ómice para decirnos hoy por hoy, en el siglo XXI, no, es que como no se pensó en eso, no podemos pensar en una solución. La solución hay que pensarla. Ya estamos haciendo las carreteras, todas esas extensiones que hay que hacer, las inventó muy bien. Pero pensemos en transporte masivo y hay que pensar en alternativas inteligentes. Pero estas soluciones no son soluciones municipales, serían más bien soluciones a nivel estatal o incluso pudieran ser soluciones a nivel condal, sí, que afectan al estado y que van desde la mano del condado Miami-Dade. Pero es que si el condado Miami-Dade, los municipios no se ponen de acuerdo para salir con un plan, con una alternativa, pues no podemos esperar que el gobierno federal ni el gobierno estatal nos vengan a decir vamos a darles el dinero para apoyarlos. Entonces nos tenemos que poner serios nosotros, primero aquí en el condado, en los municipios, para entender el clamor de la gente, no de nuestros financiadores, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Creo que tocabas un punto bastante bueno cuando comenzabas tu reflexión al hablar de nuevas generaciones. Hay analistas que están viendo estas elecciones en clave de lucha generacional. Hay otros analistas que están viendo estas elecciones en clave de grupos de influencia, de grupos políticos. ¿Cómo tú la percibes? ¿Cómo tú crees que son estas elecciones? Es la clave de este momento electoral pues, municipal. Yo quisiera responder que es una lucha de generaciones, pero no lo es. Lamentablemente es una lucha de grupos que quieren el control de ciertas zonas municipales y parte del condado. Y pues esa es la historia, ¿no? Entonces, primero uno es alcalde, después el otro se va a hacer comisionado, el comisionado salta a representante estatal, y es un constante salto de ciertos grupos, y eso está bien, yo no me opongo a eso, pero que hagan su trabajo y que escuchen a la gente. Yo creo que el tema de ser respetuoso con el electorado es, o sea, vas a hacerte elegir varias veces, pero cúmplele a la gente y resuelve los problemas básicos que la ciudadanía está pidiendo. Yo quiero hablar sobre el tema de las elecciones y focalizarnos en los 4 municipios. Y yo sé que Sacha siempre ha sido una estratega que ha tenido muchas de las campañas que se han realizado en el condado Miami-Dade, y siempre ha estado muy cerca de Hialeah.
Eso sí, aquí cuando se habla de Sacha Tirador, muchos de los periodistas pensamos enseguida, Sacha, Hialeah. Te asociamos de alguna forma con este municipio. Así es. ¿Cómo están las cosas ahí, en este municipio? Bueno, y En quiero la ciudad aclarar que progresa. me hace falta un GPS para poder encontrar direcciones en Hialeah. A mí Porque también, nunca a he todos. vivido en Hialeah, pero todo el mundo me Todo el mundo asocia con conoce, todo el mundo Hialeah. conoce la 49, la 103, nada más. De resto, nos perdemos. Mira, la querida ciudad de Hialeah, que es una de las, nosotros hacemos campañas en todo el condado, pero la ciudad más divertida y más colorida para hacer campañas sí es en la ciudad de Hialeah. Los votantes siempre están muy informados y les gusta votar y les gusta que los llamen, no se molestan porque le toquen la puerta pidiendo el voto. La ciudad de Hialeah, como siempre, tiene unas elecciones bien controversiales en estos momentos, como para no variar, y ahí van a salir a votar dos clases de votantes, dos tipos de votantes. Votantes que están a favor de la labor que ha hecho el alcalde Carlos Hernández y los que no están a favor de la labor de Carlos Hernández. Sacha, ¿cómo hacer para que el joven salga a votar? Porque siempre vemos que son personas muy mayores las que cumplen con este deber democrático y los jóvenes son como más apáticos. ¿Cómo atraerlos para que también vayan a los colegios electorales? Pero En el caso de Hialeah. Eso va a suceder siempre. Históricamente la votación siempre ha sido así. En elecciones municipales o en elecciones de años none, siempre va a ser así. O sea, los jóvenes salen a votar para gobernador, pero aún más para la presidencia en elecciones locales que en sí son las que más afectan nuestro diario vivir, que es la junta escolar, comisionado. Salen muy pocos jóvenes a votar. Y es precisamente lo que más le afecta a estos jóvenes, pero también puede ser el motivo laboral, ¿no? Porque estos jóvenes se dedican más su tiempo precisamente a buscarse la vida y no tienen tanto tiempo para dedicarse. Como una persona retirada. Es lo que observamos en las encuestas que hicimos en las calles. Pero en estas elecciones de Hialeah son 4 grupos, ¿verdad? Explícanos un poco. Son 4 grupos, mira, y también lo que Primero sucede. saber cómo es esto de los grupos, porque claro, mientras que en ciudades como en Miami hay puestos, hay sillas, hay escaños. ¿Cómo es el sistema electoral de allá? Lo que sucede es que el sistema electoral en el condado Miami-Dade es bastante complicado y tal vez por eso hay menos jóvenes aquí votando que en otros lugares. O sea, tenemos el condado Miami-Dade, lo cual dentro del condado hay diferentes municipalidades. El condado Miami-Dade tiene sus distritos para sus comisionados, de los cuales hacen un overlap con los concejales y comisionados de otras ciudades. Sí, es tremendo. Hay otro overlap para miembros de la Junta Escolar, representantes estatales y senadores estatales. Es sumamente complejo. Muy complejo. Entonces muchas personas ni saben que pueden votar si viven en una municipalidad que también puede votar para alcalde de condado. Se creen que ya tienen su alcalde, no entienden que tienen 2 alcaldes. Entonces en la ciudad de Hialeah no está dividido por distrito como por ejemplo en la ciudad de Miami, se llama at large. Quiere decir que un grupo representa la ciudad completa. Tan sencillo como eso, cuando lo explicamos así, en la ciudad de Miami está dividida en distritos, que cada concejal o comisionado representa un distrito, no representa la ciudad completa. Y si un grupo determinado no tiene la mayoría que se requiere, ¿qué ocurre? Se escogen las cabezas de los grupos, por lo que No, hace muchos años en Hialeah era así, en la ciudad de Hialeah, hace muchos ¿Cómo años. es ahora? Ahora hay ciertos candidatos que ya están calificados para un grupo y el que no llega a 50%, lógico, va a la segunda vuelta. Va a la segunda vuelta. Pero hay 2 grupos donde solamente hay 2 candidatos en cada una, por lo tanto se va a decidir el 5 de noviembre, aunque sean 2 de esos grupos, 2 de los 4 grupos. Claro, Cristian, tú has hablado de cambios generacionales y tú siempre has sido pues, un joven, de alguna manera, alguien que rompe los paradigmas, porque verdad es que vemos a gente muy mayor haciendo política y te vemos a ti también incursionando en estas lides. Y pues, ¿por qué tú crees que el joven es apático? ¿Por qué el joven se margina? ¿Por qué vemos personas mayores más vinculadas a estos procesos y no tantos jóvenes? ¿Por qué? Pues mira, hay un tema importante y es el tema obviamente de las redes sociales hoy por hoy, que de una y otra forma han como enajenado a la gente joven de todos estos temas locales importantes que le afectan a la comunidad. Entonces un joven, como le han vendido la idea de que ser político es sinónimo de corrupción o de ser un ser indeseable, pero no se ha hecho la labor pedagógica, por ejemplo, de enseñarle a la gente que efectivamente hacer política en favor de la comunidad es algo bueno y cuál debería involucrarse toda la juventud. Y yo voy a un ejemplo.
en alguna oportunidad hablaba con alguien sobre la posibilidad de correr y entonces llegamos a la conclusión de que para qué correr en una ciudad o en un ambiente tan hostil en donde, por ejemplo, van a acabar contigo, van a meterse a crear infamias. Hablamos de aspirar, correcto. A un puesto público. Entonces, cuando un joven piensa en eso, entonces piensa, si yo no tengo $500,000, por ejemplo, ¿cómo me voy a enfrentar, por ejemplo, a un comisionado que esté en este momento sentado en esa silla? Me van a acabar. Acaban conmigo, con mi familia, creando embustes. Y yo no me quiero exponer a eso. Y eso lo pienso yo como una persona que es joven. O sea, no, bueno, ahí vamos, ¿no? Pero igual hay otros que piensan igual que yo y dicen, ¿realmente vale la pena el riesgo, el sacrificio personal, familiar? Y yo he visto otros candidatos aquí en Miami-Dade y a nivel estatal que se han quejado de eso. Porque estas campañas a nivel regional y a nivel local se vuelven tú eres un tipo indeseable y el joven está viendo los comerciales con sus papás. Entonces dice, oh my God, ¿cómo atacan a este señor? ¿Cómo atacan a esta señora? En base a embustes. Entonces se genera como una apatía psicológica alrededor del tema político porque no hemos hecho la labor pedagógica de hacer lo contrario. Ataquemos a la gente con las ideas. Si, por ejemplo, Pedro propone algo que va en contra de la comunidad, pues destruyamos la propuesta de Pedro, más no a Pedro personalmente, que es a lo que se dedican estos políticos locales, porque no hay sustancia, no hay ideas, y creo que eso es lo que hace que, por ejemplo, un millennial, una persona como yo, diga, o sea, yo no voy a participar del juego electoral porque voy a terminar eligiendo a esta gente que se reelige y reelige con lo mismo de siempre, lo que decía al principio. Así es. Y retomando, siguiendo con el mismo hilo de conductor de lo que te acabas de decir, en Hialeah, ¿cuál crees que son los temas más candentes en estos momentos desde el punto de vista político? Los temas más candentes de la ciudad de Hialeah es lo de siempre, el crimen, el tráfico. Y son cosas que en sí, tal vez, por ejemplo, el crimen en Hialeah, ahora salió un informe del FDLE, creo que fue, que es una de las ciudades más seguras, ¿no? Por su demográfica o su población en todos los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay mucho detrás de eso. La ciudad de Hialeah es una ciudad que es muy divertida de cubrir. Entonces, todos los noticieros se roban unos celulares en una esquina y todos los noticieros cubren eso. Entonces, la política es percepción, y la percepción es que hay un crimen inmenso en Hialeah. Y la gran mayoría de los políticos de Hialeah son policías. Entonces, ex policías. Bueno, el alcalde es ex policía. Y también hay comisionados que son ex también policías. Tenemos a Carl Zombie, por ejemplo, Carl Zombie, que también era el vocero de la policía. Por eso también la gente un poco asocia Pero sí se estigmatiza, Hialeah, estamos de acuerdo. Sí, estigmatiza. Sí, porque es muy fácil de cubrir. Entonces, todos los periodistas les dan sus asignaciones por la mañana. ¿Y a dónde van? Bueno, donde las vámonos para Hialeah. Van a hablar contigo, aseguro. O vamos a Padoca, o vamos a La Paz. Claro. Perfecto. Bueno, une a nosotros en esta transmisión nuestro editor de noticias locales, Jesús Hernández, quien va a estar con nosotros precisamente leyendo las inquietudes que nuestros seguidores están aportando a esta transmisión por Facebook Live. Jesús, bienvenido, gracias. Hola, buenas tardes. Preguntan, en Hialeah siempre hay ataques personales durante las elecciones. ¿Por qué no se enfocan en las propuestas para mejorar la vida de la ciudad? Bueno, en Hialeah no es que se enfoquen siempre en ataques personales, se enfocan en ataques personales en todas las campañas en este condado. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú decías, de que las personas deben de enfocarse en lo que es su propuesta de trabajo, pero eso sería en un mundo perfecto. La política siempre ha sido así. Sí. En la política siempre se van a seguir sacando los trapos sucios. ¿Por qué? Porque los votantes se lo creen y los votantes son los responsables de averiguar si lo que le están diciendo de un candidato es verdad o es mentira. Entonces nosotros, los votantes, nos encanta responsabilizar a los oficiales electos y a los candidatos. No, es de todo lo malo. Los votantes son los responsables. Si un candidato no, aquí hay candidatos y oficiales, o sea, aquí hay oficiales electos que a mí me parece mentira que sigan surgiendo reelectos y siguen surgiendo reelectos. De acuerdo. Oye, hay familias que se dedican a eso. Porque no nos lo imponen. Claro. Nosotros los votantes somos los que votamos. Y hay familias que se dedican única y exclusivamente a esto de aprovechar la política para, bueno, tener trabajo y para también hacer una labor en favor de la comunidad. Son familias muy políticas y hay apellidos que son aquí muy reconocidos. Pero igual creo que esas familias, o sea, tienen claro algo, y es que el juego paga. O sea, yo destruyo a mi oponente, como dice ella, la gente tampoco hace la averiguación y entonces se queda en esto. Pero si realmente, como se dice en inglés,
we hold them accountable, los llevamos allá al punto de decir, ok, señor, usted está diciendo que la candidata X vendió unos bonos a Irán, por ejemplo. Hágame el favor y lo demuestra. Claro. Y si no lo demuestra, entonces vamos a tener consecuencias con usted. A la hora que el votante realmente tome control de eso, para empezar. Dos, que ciudadanos, por ejemplo, de diferentes localidades, o sea, por ejemplo, el distrito 11 donde yo vivo, ya llevamos ahí un tiempo con un comisionado que ha hecho pues su trabajo, pero deben haber otras alternativas. Pero para una persona plantear su nombre o postular su nombre, como mínimo tiene que pensar en tener $200,000. Y si no los tiene, es un salto al vacío, es un suicidio. Prácticamente decir, bueno, yo voy a lanzarme a ver qué pasa. No, ya, eso no aguanta, como decimos en el argot popular. Y sí es necesario que usted, ciudadano que nos está viendo aquí hoy en este diálogo, se involúcrese, no se queje tanto, vaya y vote por las ideas. Y si a usted no le gustan los candidatos que hay actualmente, pues, no sé, ¿cómo se llama? Designe a un candidato de su comunidad, dígale a la comunidad que lo financie y vótenlo, pero no sigan votando por los mismos de siempre. Mira, interesantemente, y es verdad lo que estás diciendo del financiamiento de las campañas, es muy difícil aspirarse en dinero. Sí, muy difícil, porque lo primero que te dicen, aquí no me ha llegado ninguna propaganda, son aquí los votantes. Cifras, entonces no entiende que si no le ha llegado propaganda, obviamente porque es el candidato que menos dinero tiene. Obviamente, por lo tanto es el candidato que menos intereses especiales tiene respaldándolo. Pero hubo un caso de Cindy Polo para representante estatal que no tenía dinero y le ganó a un candidato muy poderoso para representar a una muchacha colombiana. Es colombiana, así es. César, presenta nuevamente, ¿hay más preguntas? Sí, preguntan acá en el chat, ¿es cierto lo que dicen que la composición social y de edades del electorado en Miami-Dade ha cambiado o se trata solo de una apreciación? Bueno, yo pienso que sí ha cambiado. Lo que pasa es que hemos ido lentamente como generando lo que hablamos al principio, ese cambio generacional. Y si vamos viendo esa población votante tradicional, por ejemplo, para hablar de un ejemplo, la comunidad cubana, ya se están volviendo viejos, o sea, esa comunidad del cubano-americano joven no se involucra mucho en el tema político, y entonces hay otras comunidades que vienen con fuego, por ejemplo, la comunidad venezolana, las comunidades centroamericanas que tienen unas necesidades importantísimas de representación, inclusive la colombiana, que no sé por qué no se ha hecho representar, eso es otro problema que hay que analizar. De una y otra forma, o sea, no se involucran, entonces al final de cuentas, pues, sí ha cambiado la demográfica, pero lamentablemente la gente joven de algunas comunidades no se está involucrando y votan los mismos de siempre, la gente que siempre le gusta salir a votar. Bueno, en el caso de Colombia tuvimos en algún momento a Juan Carlos Zapata, correcto. Ahora tenemos a Ned Tadeo, tenemos a Cindy Polo. Y bueno. Pero se han hecho elegir con voto cubano, con voto de otras comunidades, más no con el voto colombiano. Hay 1,5 millones de colombianos aquí en la zona este de los Estados Unidos, y de ese porcentaje, si acaso el 1% o menos del 1% sale a votar por sus propios ciudadanos, y eso es algo que hay que entrar a analizar para la comunidad colombiana. Nos quedamos de no tener representación, pero a la hora de poner un candidato buscamos una cantidad de peros y terminamos votando, como decía ella, porque tiene la plata, porque tiene los contactos, más no por el líder que realmente nos pueda representar. Sí, mira, yo creo que hace muchos años aquí las elecciones eran muy diferentes y nosotros hacemos campañas políticas, y cuando ya hacemos banco telefónico, que para lo que no terminamos, eso es llamar a las casas y hablar con los votantes, convencerlos, tratar de convencerlos de votar por el candidato que nosotros estamos representando. Y hace unos 15 años, porque llevamos haciendo esto muchos años, cada vez que escuchábamos una voz con un acento hispano, no cubano, nos decían, lo siento, yo solamente voto para presidente. Te colgaban el teléfono. Y ya, no se involucraban. Entonces, por eso el dominio de tantos años de la comunidad cubano-americana. ¿Por Claro. qué? Porque en los países de nosotros, y digo, bueno, de nosotros, porque yo nací aquí, pero estamos acostumbrados que el presidente es el mero mero. El presidente lo es todo, los alcaldes, los comisionados significan nada. Aquí en este país al revés. Aquí un miembro de la Junta Escolar te afecta más tu bolsillo que el presidente de los Estados Unidos. Así es. Pero hemos visto en los últimos años un cambio, y ese cambio es precisamente las voces que ahora nos contestan de hispanos, no cubanos, que sí están votando en las elecciones locales, y estamos viendo ese cambio. Y sí, es verdad que una generación cubano-americana que llegó al principio del exilio ha ido falleciendo, pero sí han ido involucrándose sus hijos y sus nietos, porque hace muchos años el error que cometían los encuestadores era que contaban el voto cubano, pero no contaban con el voto cubano-americano dentro de la casa, o sea, que nada más contaban un voto en esa casa y habían 4 hijos y nietos. Y entonces ese siempre ha sido la equivocación. Entonces también las nuevas generaciones cubano-americanas quieren hoy en día lo mismo que quiere
un joven colombiano, un joven venezolano, que es poder vivir en un país seguro que tenga, tú sabes, seguridad para los hijos, que las escuelas estén bien, que el tráfico se mejore. O sea, no es tanto ya la mentalidad de votar producto de lo que queremos que suceda en nuestros países, porque consideramos que este es nuestro país. Y también se pueden empezar ahora las nuevas tecnologías, hacer las campañas ahora un pelín más fácil precisamente por la utilización de las nuevas tecnologías. O sea, hay aplicaciones antes había, para todo. claro, antes había que además el teléfono. ir a la televisión. Exacto. Obligatoriamente, a los periódicos. Ahora uno mismo puede emprender una campaña. Bueno, hay sistemas de votación que se han implementado en otros países con tecnología blockchain, que la gente vota, lo hace de manera electrónica, pero ¿cuál es el downside de eso? Digamos, del lado negativo, de que mucha gente, digamos, de grupos políticos tradicionales no aprobarían eso ni en un consejo, ni en una comisión, porque eso los ataca a ellos directamente, porque ya va a votar no el que está acostumbrado a la politiquería, sino el que dice, ok, yo voy a votar por las ideas. Y entonces el voto de conciencia. Correctamente. Entonces es bien difícil empujar una transición de esa índole con líderes del siglo XX, lamentablemente. Bueno, tenemos una intervención, nos ha enviado la vocera del Departamento de Elecciones, Susie Trutti, un mensaje precisamente para decirle a la gente, a los residentes del condado Miami-Dade, que participen en las elecciones del 5 de noviembre. Veamos y escuchemos. Boleta de voto por correo, es importante que llegue a la oficina de elecciones en el día de la elección. Y si van a votar en el día de la elección, es importante que uno vaya a su recinto asignado. Para cualquier pregunta sobre las elecciones, pueden llamar al 311 o visitar nuestra página de web www.iamelectionready.org. Gracias. Bueno, muchas gracias a Susie Trutti, siempre nos colabora cuando estamos nosotros haciendo nuestra labor periodística, cuando estamos en este preciso momento de cara a unas nuevas elecciones aquí en el condado Miami-Dade. César, adelante, sigue. ¿Cómo te has sentido, por cierto? Bueno, sí, es para ser la primera vez, no creo que me he sentido bastante. Te has sentido muy se graduó. Se graduó. César es un excelente reportero. No, ellos van a decir si me he graduado o no. Bueno, yo quería un poco retomar, habíamos empezado a explicar lo de los grupos y todo se quedó en el medio de la sí, y después pasar a Miami como tal, a la ciudad de Miami, que yo creo que ahí también se abren unas nuevas oportunidades. Hay 3 sillas en juego en la ciudad de Miami y 4 en Hialeah. Bueno, si quieres termínanos la explicación porque se quedó un poco lo de los grupos. Ahí hay una bronca andando bastante fuerte. Muy fuerte. En Hialeah hay un bando del alcalde, el actual alcalde, que está soportando a cuatro aspirantes. Yo quiero que nos hables de esa parte, sobre todo en Hialeah. El alcalde está aspirando apoyando la reelección de Lourdes Lozano. La contraria de Lourdes Lozano se llama Mónica Pérez. El alcalde está apoyando a Luis González, que regresa al consejo, a tratar de regresar al consejo de Hialeah. El ex senador estatal, presidente del consejo, Luis González, por mucho tiempo. El ex senador estatal René García está apoyando al contrario principal de Luis González, ¿no? Que es Jesús Tundidor. Sí. Y así sucesivamente el grupo 1, 2, 3 y 4. En el grupo 4 tenemos a Oscar de la Rosa, apoyado por el alcalde, y tengo entendido que es maestro el contrario. Entonces, básicamente esta elección no se trata, ni siquiera es triste, pero no se trata de estos candidatos. Se trata en Hialeah siempre ha sido así. El alcalde de turno, ¿simpatizas con él? Sí, voy a votar por sus candidatos, no importa quiénes sean. No simpatizo con el alcalde, voy a votar en contra de todos los candidatos. Tribu indígena, ¿no? En la época, así ¿no? es. Más o menos. Apoyo el cacique. Se da mucho así la fue unanimidad. El tiempo de Raúl Martínez, Julio Robaina y ahora Carlos Hernández. Pero hay un tema muy importante ahora en la prensa, después de un reportaje que hizo Erika Carrillo precisamente en Hialeah, donde se tocó el tema del agua. O sea, se estaba cobrando algunos empresarios por abrir sus nuevos negocios, se le dio unos permisos momentáneos que dicen que eran fraudulentos. ¿Cómo tú crees que eso puede afectar ahora en estas elecciones de Hialeah? Bueno, mira, yo creo que los propietarios de Hialeah entienden de que DERM, que es quien otorga los permisos para poder utilizar, que estos negocios utilicen el agua, es un departamento completamente no solamente
inepto, o sea, no calificado, burocrático, es como el IRS. Disculpen, es completamente autónomo a lo que son los políticos del condado. La ciudad de Hialeah pasó una ordenanza para poder otorgarle permisos temporales a estos negocios hasta que Durham quisiera un día de esto. Sí, pero esa es la parte, esa es la parte que ha trascendido. Pero hay una parte que creo que no ha trascendido mucho, no se ha aireado mucho en público, es que le estaban cobrando por el permiso temporal cerca de $1,000 al año, cuando un permiso permanente cuesta 35 o 30 y tantos dólares al año. Esa Entonces, es la ¿ahí opción. hay algo turbio detrás o no? Yo no puedo hablar por la ciudad porque yo no trabajo en la ciudad, pero yo supongo de que no. O sea, yo como propietaria trato de abrir un negocio en la ciudad de Hialeah, Durham no me da permiso del agua, la ciudad me dice, nosotros te otorgamos un permiso temporal, pero te va a costar más de lo que te cuesta el permiso si te lo diera Durham. Claro. Y yo con tal de abrir mi negocio decido si lo pago o no lo pago. Ellos decidieron pagarlo. Así es. Además que hay algo que me parece muy importante reseñar en el tema de Hialeah, y pues tú lo debes saber mejor, y te hago la pregunta, no quiero ocupar su lugar, con todo el respeto, pero ¿por qué siempre hay estas broncas? O sea, cada alcalde tiene una bronca, eso es como una pero es que eso es a nivel condal, pero eso no es de ahora. Bueno, pero en Hialeah no es de ahora, eso es de hace mucho tiempo, desde siempre. Eso es en todas las caos ciudades. Permanente ahí. Mira, hay caos en la ciudad de Miami, hay caos en Vamos a hablar de Miami ahora, pero lo que pasa es que la prensa solo cubre Hialeah. ¿Por qué? Porque los políticos de Hialeah se fajan a la cara, no andan clavándose el puñal detrás de la espalda como en otras ciudades suelen hacer, son más hipócritas. En Hialeah son más a la cara, fronteros. Como yo siempre lo analizo como Juego de Tronos, Game of Thrones. O sea, Hialeah es the north, el norte. Okay, bueno, antes de pasar el puntito eso, pero es legal cobrar por un permiso temporal, porque eso yo creo que es lo turbio del la ciudad de Hialeah dice que sí, y Durham, que es un departamento del condado, dice que no. Dice que no. Esa es la controversia. Entonces me imagino que terminarán en corte. Bueno, vamos con más seguidores que tienen inquietudes, que tienen más preguntas. Jesús Hernández, gracias, adelante. Hay una pregunta sobre las elecciones en Miami, el distrito número 1, más candente, que será abandonado porque Willie Gore no puede ir a reelección porque ya cumplió sus 2 mandatos después que fue establecida la ley. Y preguntan, la campaña por el distrito número 1 tiene 7 aspirantes. Ya vemos que Alex Díaz de la Portilla, que fue senador, quiere el puesto. ¿Qué creen ustedes de eso? Que una persona que fue senador, fue representante estatal, ahora quiere ser un simple comisionado de un distrito de la ciudad de Miami. Antes que respondan, precisamente la campaña de Alex Díaz de la Portilla ha recaudado $328,000. Muchas veces aquí internamente nosotros los periodistas tenemos un debate sobre qué tan importante es el recaudo en una campaña, pero definitivamente sin dinero no se puede hacer política en ninguna parte. ¿Qué piensan ustedes de la pregunta sobre este caso de Alex Díaz de la Portilla? El senador estatal Alex Díaz de la Portilla, cuando fue senador, precisamente representó esa área. Y por muchos años, o sea, ellos son los legisladores encargados de enviar el dinero para sus distritos. ¿Y dónde está el dinero? Pues no lo vemos porque ese distrito está completamente destruido. A la pata, ¿no? A la pata y Flagame. Entonces, ese distrito yo diría que es la cenicienta de lo que es la ciudad de Miami, porque los demás distritos están bastante cuidados o si no, rumbo a eso. Y en el distrito 1 simplemente teníamos un comisionado que se había ido, se quedó un término fuera y volvió, que es el comisionado Willie Gore, que en mi opinión muy personal es un señor muy nice, es un caballero, pero políticamente no hizo absolutamente nada para ese distrito. Entonces por eso ahora vemos 7 candidatos. ¿Quién es la persona más capacitada para ocupar ese cargo? Bueno, mira, en mi opinión es Alex Díaz de la Portilla. ¿Por qué? Porque puedo hacer un análisis de los demás candidatos. Tenemos los demás candidatos que no saben ni hablar, señores, y yo lo siento mucho, pero para poder ganar un puesto político también, aparte de tener la capacidad y el querer tener una buena plataforma, tienes que caer bien, porque nosotros los hispanos, eso sí tenemos mucho muy en común, no perdonamos los pesados. Y lo cierto es que este distrito es muy importante, porque quien resulte electo va a participar en esto de las negociaciones para el famoso... El estadio. ¿Cómo es que dice Jesús Hernández?
complejo comercial con estadio de fútbol incluido, porque finalmente eso es. Y quien resulte electo ahí va a significar un voto muy importante en el contexto de todas estas negociaciones, o a favor o en contra. Entonces, por eso hay 7 candidatos también. Y allí es que está concentrada toda la polémica. Pero Willy Gore quiere votar antes de irse. Bueno, Willy Gore va a votar por Horacio Aguirre. No, me refiero sobre... sobre el tema de las negociaciones. Sí, claro. Por el tema de las negociaciones. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pero mira, yo creo que el hecho de que un candidato tenga todo ese dinero, pues, o sea, demuestra, o uno que fue muy juicioso en recoger todo ese dinero durante el tiempo en que estuvo sin trabajar, o estuvo, no sé, haciendo qué, lo cual es válido, o tiene muchos intereses creados alrededor de que salga electo para efectos de garantizar un voto que sea positivo o negativo alrededor de este gran proyecto. El tema de que tengan la plata o no es el problema. Yo sigo insistiendo en que la ciudadanía es la que se tiene que involucrar, y lamentablemente cuando uno tiene tantos intereses creados, usted, ciudadano que nos está viendo, no le puede exigir a un político que haga un trabajo distinto al que esté haciendo cuando usted ni siquiera se preocupó por escuchar qué es lo que estaba buscando o planteando. 1, 2, ni siquiera se fue a una reunión a contribuir. 3, ni siquiera participó del proceso electoral. Y cuando usted se queja, cuando le imponen tributo, le suben los toles y todo eso, es porque esos candidatos que recogen la plata, que representan intereses creados, se hicieron elegir, correcto, y usted no salió a votar. Entonces es un tema de conciencia política de aquí de los miamienses. Involucrémonos en el proceso electoral, y no es un tema de sacar a la gente mala, porque no hay gente mala, sino gente malintencionada. Perfecto. Entonces el Parque Freedom Park va a estar también, se puede decir, en la boleta electoral de... Claro, en el foco, en el ojo de estas elecciones. Los candidatos que lleven en su plataforma de este distrito el sí o el no al parque pueden tener una relación o no con los votantes en dependencia. Yo no creo que ninguno lo va a manifestar tan abiertamente, ¿no? Podría. No, mira, Por el momento no he escuchado a nadie hasta ahora. Yo creo que sí. ¿Qué piensa Elías de la Portilla, tú que estás cerca de él? Yo no he hablado con él referente al tema del estadio. Me imagino que va a surgir, y me imagino que él va a dar su opinión. Pero yo lo que sí veo es que si tú miras los diferentes distritos de la ciudad de Miami, en algunos lugares era menos popular el estadio que en otros, pero es popular porque las personas votaron a favor del estadio. Así es. Además que pienso que, o sea, seamos claros, Miami-Dade necesita un estadio. Yo no estoy ni a favor ni en contra del proyecto, pero sí pienso de que ¿cómo vamos a permitir que el estadio se vaya para Fort Lauderdale, para la ciudad de Broward? Por favor, pongámonos serios. Hay una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, y yo lo que observo es que muchas veces, y Sasha lo debe saber, es que hay comisionados en algunos distritos que a todo le dicen no. No al desarrollo, no al tren, no al tranvía, no a la extensión del Metro Rail, bla, o sea, nada. Y nos seguimos manteniendo en un status quo, volviendo a lo que yo decía al principio, visión del siglo XX, y no pensamos en que las cosas tan positivas que puede traer un equipo de fútbol, caramba, en una región como esta, en donde hay venezolanos, hay chicas que juegan fútbol, mujeres de fútbol femenino, algo que está de moda, como Miami-Dade no va a tener estadio, la cuna de la comunidad latinoamericana. Eso es absurdo. Siguiendo sobre el tema de las elecciones en Miami, en la ciudad de Miami, específicamente, saltemos al distrito número 4. Ahí encontramos a Manolo Reyes, que yo creo que no tiene competencia. Ya pasó la calificación, así Manolo Reyes surgió electo sin ya está elegido, ¿no? Sí. Porque quien estaba ahí compitiendo con él, Tony Díaz, ya está inactivo. O sea, es decir, ya él es comisionado reelegido, ¿no? Por el distrito 4. Ahí queda entonces el distrito de Ken Russell, que se le postula Jim Fried. Jim Fried es nada más y nada menos que el tío de Nikki Fried, que es la comisionada de Agricultura del estado de la Florida. O sea, y eso es un distrito muy, o sea, es increíble como, mira, el distrito 3, por ejemplo, que representa a Joe Carollo, es un distrito de votantes muy conservadores. Sí. Pero el distrito que representa a Ken Russell son mayoría demócratas. Y son votantes muy... Me río porque me están haciendo así que sí. Me acuerdo, el progreso es bueno, pero o sea, cuando hacemos la comparación, en la misma ciudad hay un extremo y hay otro. Sí. Y entonces Jim Fried es el tío de Nikki Fried, y si puede recaudar el dinero, puede tener problemas. Quien no lo ha recaudado, por cierto, porque sus recaudos están muy bajos. Sí. En cambio, Ken Russell está altísimo en las cifras. ¿Hay más preguntas, Jesús?
¿Qué dice la gente? Bueno, hay una pregunta que está, nos iremos a Homestead. Sí. Nos iremos a Homestead a vivir en Homestead. Que luce tan lejano, ¿no? Ahí está en juego el puesto del alcalde. De la alcaldía, de eso va la pregunta. Hay dos aspirantes fuertes para la alcaldía. Uno que fue alcalde 2 veces y otro que ya lo fue 3. ¿Por qué insisten en ser alcalde en la opinión de ustedes? Bueno, mira, Homestead siempre ha sido una municipalidad de mentalidad de pueblo. Aquello todavía es muy pueblo, aunque las personas no saben que ya Homestead es mayoría hispana. Antes Homestead, tú decías Homestead, las personas sabían que eso era solamente anglosajón. Correcto. Y mucha gente se ha ido a vivir a Homestead, ¿no? Buscando un alivio económico. Pero yo es que tengo colegas aquí que manejas, se han ido a vivir allá. Pero claro, si cuando manejas por las calles, que yo le dije a uno de los candidatos que yo estoy representando, manéjame por Homestead, porque en sí yo nunca vengo a Homestead. El reparto es lindísimo. Y entonces insistía en que no, es muy anglosajón, y digo, pero si aquí tienes una agencia de viajes a Cuba, y aquí tienes un arepazo, ¿de qué me hablas? ¿Cómo esto tiene que ser mayoritariamente hispano? ¿De qué me Y hay estás hablando? supermercados hispanos también, muchos supermercados, Sacha, también ahí. Claro, en entonces Homestead. los votantes, la mayoría de los votantes en Homestead son mayoría hispanos, increíblemente. Y Homestead es una ciudad que Y le Homestead falta. tiene mexicanos, de todo Muchos- tipo, muchos muchos centroamericanos. Nicaragüenses, de todo, de todo. ¿Y por qué insisten al final? ¿Por qué insisten? En Bueno, ser yo alcalde. hago la pregunta. Buena pregunta, César. Yo hago Al punto. yo hago la pregunta entonces al que hizo la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no insisten? ¿Por qué Claro. no? ¿Por qué no? Perfecto. Si vivimos un país libre y todo el que quiera Sí, postularse. Pero La ojo, yo creo política. que, digamos sí, o sea, todo el mundo tiene derecho a lanzarse. Volvemos al mismo tema, Claro. ¿no? O sea, usted ciudadano que está quejándose, pues arme un grupo dentro de su comunidad, Y lance a mueva a alguien. la gente, lance a alguien o, no sé, promueva otro candidato que esté en la lista, que no sea el mismo, pero ¿para qué se queja si no va a hacer la Sí, labor así de es. sacar el que usted cree que se está eligiendo muchas César, veces? nos falta un municipio, Miami Beach. En Miami Beach también está elegido el alcalde, me parece que se sí. presentaba. Sí, sí. Y están buscando algunos comisionados también por el sistema este de grupos que es muy parecido al de También al de tiene que Hialeah, ser por grupos, que es sistemas por de grupos en- también. Sí, o sea, representa un En Miami comisionado de la Beach, ciudad sí, completa. también hay muchos problemas, el transporte, sobre todo en temporada alta, llegar a Miami Beach es un problema tremendo. Ahora también el problema de los sargazos, que Dramático. bueno, no es nuevo, pero ahora está más álgido. ¿Qué piensan ustedes de Miami Beach? Eso parece como una ínsula, y uno a veces no Miami- piensa, uno dice, ahí hay dinero, pero Miami también Beach hay- necesita el compromiso de los comisionados de Miami-Dade, del condado, para por fin darle a todo este grupo de personas que viven en esta ciudad, en este condado Miami-Dade, del cual hace parte Miami Beach, o sea, el valor que se merece. O sea, Miami Beach le trae grandes recursos a la ciudad. ¿Cómo es posible de que nos vamos a complicar para hacer una extensión, para hacer un puente, para ampliar el transporte público de los buses? Se han planteado todo tipo de alternativas y siempre es no, porque es que yo no sé qué, que es que los chinos, El que yo no tren sé qué. también, O también sea, llevar el una tren a cantidad Miami de, Beach. de Pero los propios inconvenientes. residentes de Miami Beach están un poco reacios a que le entre. Sí, pero es el en colmo que transporte, claro. sean reacios a Sí. esto cuando realmente se necesita. Imagínense nomás, un turista, yo conozco mucho turista que siempre me dice, pero no hay tren, o nos toca ir en bus que se demoran 1 hora prácticamente sí, desde sí, Miami Beach tremendo, ahí tremendo. Al downtown. Al downtown, correcto. Sí. Y para después coger el Metro Rail al aeropuerto. Entonces, son cosas sencillas que valen dinero, pero solo requieren compromiso político para hacerse. That's it. Bueno, otra pregunta que guarda relación con lo que está hablando en este momento Cristian. Pues sí, guarda mucha relación y es con respecto a Miami Beach, ¿no? Dan Gelber acaba de ser reelecto alcalde de Miami Beach sin oposición y él mismo plantea que está de acuerdo con llevar un tren liviano rápido a la playa, pero no cualquier cosa que quiere el condado. ¿Habrá alguna vez tren a la playa? ¿Qué piensan, Sacha? ¿Tú qué? Tiene que venir, y yo estoy tan de acuerdo con lo que dice aquí mi colega. Yo estoy tan de acuerdo que los políticos que no tienen ideas nuevas, lo único que estancan este condado. Miami Beach va a tener un sistema de transporte merecido cuando cambien los políticos, y muy en especial no tanto los de Miami Beach, sino los del se condado. nos fue casualmente un gran visionario. Maurice Ferrer, caballero de la política. Sí, Un señor. experto Pero mira, en el tema del Sánchez, ¿sabes transporte. que yo pienso que el elector debería hacerle unas preguntas sencillas a un político? ¿Usted va a mejorar el transporte público? ¿Cómo?
de esta manera? ¿Sí o no? Sí, ok. Y empezar a hacerle preguntas puntuales para efectos de que, o sea, no nos vengan con cuentos chinos de que es que no, de que es que no se puede, de que es que yo no sé qué. No, díganle a la gente la verdad. Y eso es como cuando hay un jugador de fútbol, ¿no? O que tiene una cantidad de stickers que dice que no está patrocinando. Si miramos que no está patrocinando, sabemos por qué no quiere que se haga el tren o el tren liviano. César, ¿no? Y los presupuestos de estas ciudades, cuando los vemos, son tan grandes como puede ser el presupuesto de un país. 7 billones de dólares. Por eso estamos hablando de, si lo conviertes en pesos colombianos, es un dineral. Imagínate tú. Yo no quiero perder la oportunidad de tocar un tema que salta a la palestra de tiempo en tiempo, y es la posibilidad de convertir a Kendall en ciudad. Oh my God, un sueño. ¿Qué dicen ustedes dos? Ya te escucho a ti diciendo que ojalá. ¿Por qué? Bueno, porque me tocan más campañas. No, mentira. Más políticos, más campañas. Más campañas, más políticos. No. Kendall se lo merece. Kendall es que Kendall es tal parece otro condado. O sea, incluso hay políticos aspirando a la alcaldía en estos momentos que le toma trabajo grasp, o sea, entender correcto, lo que se ha convertido Kendall. Porque, mira, yo nací en Nueva York. Cuando nos mudamos de Nueva York, mi familia, este condado llegaba hasta Sweetwater. Y Kendall es un mundo. Y hay políticos que antes, aquí las elecciones se ganaban entre los votos de la ciudad de Miami y los votos de la ciudad de Hialeah. Pero Kendall está decidiendo las elecciones alcaldicias desde que Carlos Álvarez surge electo. Claro. Ya no se puede ignorar, es un mundo completamente aparte. Cortico, ¿qué piensas? Porque ya estamos escasos de tiempo. Pues yo pienso que definitivamente a Kendall hay que darle una oportunidad. Yo siempre he insistido, si los comisionados o los políticos locales no tienen la voluntad política de convertirla en ciudad por todo el tema de politiquería y que dicen que vamos a tener más burocracia, ok, perfecto. Entonces se las pongo fácil. Inviertan, generemos desarrollo en esas localidades, démosle la oportunidad a la gente que vive en Kendall de tener hubs de emprendimiento, zonas donde no se va a industrializar a Kendall, pero sí se da la oportunidad a la gente de no tener que trasladarse de Kendall en 2 horas de camino a su trabajo todos los días. Cosas sencillas, hombre, insisto, visión del siglo XXI. Perfecto. ¿Hay algún comentario final, Jesús? ¿O ya nos despedimos? Bueno, ha sido de verdad un ejercicio muy interesante el que hemos hecho hoy. Hemos estado como en un proceso de calentamiento. Es nuestro primer programa de esta segunda temporada de Las Américas en Elecciones, y les agradecemos inmensamente que hayan estado con nosotros. Un placer, eso se va a poner caliente esto. Un placer, y verdaderamente yo creo que cuando sigan haciendo estos programas se van a dar cuenta que cuando verdaderamente va a cambiar la cara de este condado va a ser en el 2020 por todos los asientos a la comisión, que ya se van muchas personas que debieron irse hace rato. La comisión del condado cambia por completo, prácticamente. Podemos aprovecharte que estás aquí para un compromiso, para que nos traigas para que colabores con nosotros, a tus candidatos siempre, que vengan acá con nosotros a debatir los problemas. Siempre dispuesto a asistir a la prensa, porque sin la prensa no hay democracia. Así, de bueno, acuerdo. César, gracias a todos los seguidores de Facebook. Y bueno, los esperamos en el próximo programa, que será dentro de una semana. Muchas gracias. Nos vemos. Me gustó.